Vamos a ver si aprovechamos con Itaí Hackman de María Popular estos minutos que nos quedan hasta las 7 de la tarde. Bueno, un poquito para ver la posición de ellos respecto a lo que está ocurriendo en Villa Lugano. Gracias, Itaí, por estar acá. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, ya la presentación está hecha. Contanos cómo ves el tema. Creo que ayer había una reedición de la posibilidad de evacuar a la gente de allí, de sacar a la gente de allí, sí, hay de desalojar, está la palabra. Sí, sí, hay un fallo de la justicia que todavía no se instrumentó. Y lamentablemente, así como pasó hace unos años atrás con la toma del Parque Indoamericano, cada vez que emerge un conflicto que pone en evidencia la crisis, diría, habitacional que hay en la ciudad de Buenos Aires, porque en la ciudad hay una ciudad en donde se construyen torres, en donde avanza el negocio inmobiliario y se desarrolla, y hay otra ciudad en donde viven hoy 500.000 familias, 500.000 personas, estamos hablando de 1 de cada 6 habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que viven en situación precaria, que viven en una villa miseria, que viven en una casilla, que viven en un ambiente o pagando una habitación de un hotel familiar, ¿no? Entonces, estas situaciones que se ponen en evidencia cada un periodo determinado y donde no hay una política, ¿no?, que permita resolver el problema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, que atraviesa todos los sectores sociales y sobre todo los sectores que viven en la zona sur de la ciudad, lamentablemente termina con una política que es la represión, ¿no? En vez de resolver el problema de fondo. Y el caso de Lugano es un ejemplo particular de muchísimos, porque ese terreno que según una ley aprobada por la legislatura de la ciudad, la 1770, que está destinado a ese predio, que era un cementerio de autos de la Policía Federal, sí, para ser saneado y que sea parte de la urbanización de la Villa 20, el gobierno de la ciudad no hizo nada con eso y hoy estamos viendo las consecuencias, ¿no? La urbanización de las villas es una de las grandes deudas. Es un lugar, porque dicen que es un lugar hasta peligroso desde el punto de vista de la salud. Totalmente contaminado, era un cementerio de autos y ahora está viviendo gente. Pero a mí me interesa poner esto porque si no a veces se discute simplemente el hecho, digamos, vamos a decir así en términos penales, de la toma y el desalojo. Sí, desde ese lugar pienso que no hay lugar a dudas, digamos. El problema es el problema de fondo. Claro. ¿Qué hace que esto lleve a estas situaciones? Que familias se vean obligadas a tomar tierras en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tuvimos 10 años donde se construyeron en la ciudad 15 millones de metros cuadrados. 15 millones de metros cuadrados, es decir, son 300.000 departamentos de 50 metros cuadrados. ¿Cómo puede ser que en el mismo lapso haya aumentado un 50% la cantidad de gente que vive en villas, que haya aumentado el déficit habitacional? También la ciudad de Buenos Aires es una especie de polo, ¿no?, de atracción para gente de, a lo mejor, del Gran Buenos Aires y que viene a la capital. Sí, pero ahí eso es una teoría que uno compara los números, por ejemplo, del censo 2001-2010, que son los censos nacionales que se hicieron, y la población de la ciudad de Buenos Aires no aumentó. Pero la de las villas sí. Claro, aumenta la de las villas. 60%. ¿Pero por qué? Porque hay un desarrollo de la ciudad de Buenos Aires que está guiado con una lógica en donde la construcción no está orientada a ofrecer viviendas a quienes la necesitan. No solamente de los sectores más vulnerables, incluso de las clases medias, porque hoy acceder a una vivienda propia es prácticamente imposible, obviamente para el que vive en una villa, que no tiene un trabajo en blanco, que no puede acceder a un crédito, pero incluso también para la clase media, ¿no?, que no puede acceder a también la vivienda. Entonces, acá hay un problema, es que hay un desarrollo urbano que está orientado por una lógica de especulación con el ladrillo. Y hoy, por ejemplo, con las villas ya armadas, sí, ¿cómo haces, digamos, término de urbanizarlas? ¿Cómo haces? Porque, digamos, hay que transformarlas en barrios. ¿Y cómo entras con una motoniveladora a hacer calles en donde hay...? Pero las leyes que están aprobadas por la legislatura... O sea, con la gente ya viviendo, ¿cómo haces? Sí, hay que hacer una urbanización en donde la gente también participe de la discusión de cómo transformar eso en un barrio. Nadie puede pensar de que quien vive en una situación precaria... Por ejemplo, la 31, ¿no es cierto?, la típica de al lado de la autopista. Vos la ves de arriba. ¿Cómo haces un trazado ahí de calles...? Bueno, pero la ley que está aprobada en la legislatura se hizo en un proceso incluso que tuvo la participación de los vecinos, de organizaciones sociales, de arquitectos. Técnicamente, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista, digamos, social, existen las condiciones para hacerlo. Se puede hacer. De hecho, insisto, hay leyes aprobadas por la legislatura de la ciudad que ya indican cómo se tiene que hacer la urbanización de la Villa 31 o en este caso de la Villa 20. El problema es que no hay voluntad política de hacerlo. Y la razón por la cual no la hay no es solamente por un problema de ineficiencia, sino que acá hay intereses económicos poderosos. Los terrenos de la Villa 31 tienen un valor, si uno quiere hacer un proyecto... Pero no son de la ciudad. Bueno,
Son de ferrocarriles, creo. Sí, ¿no? sí, claro, eran viejos terrenos del ferrocarril. O sea, son de la nación. Claro, parte, digamos, de la discusión de la urbanización tiene que ver obviamente con la transferencia de esos terrenos a la ciudad y su urbanización. Pero acá lo que hay, yo quiero insistir mucho en esto, hay intereses económicos detrás de esto, porque el valor del suelo en una ciudad como Buenos Aires... Y supongo que políticos también, ¿no? Por supuesto, pero hoy en la ciudad de Buenos Aires, lo dijo el propio gobierno de la ciudad, 1 de cada 4 viviendas está vacía, está ociosa. Es decir, cuando la vivienda es concebida como una inversión, y no hablo de una familia que a lo mejor ahorró unos pesos y se compró un departamento y que vive de una renta, eso, sino hablo de grandes, obviamente, constructoras y desarrollos inmobiliarias, como barrios como Puerto Madero, que son prácticamente barrios fantasmas, donde no vive nadie, hay torres vacías. Cuando la vivienda es concebida como un instrumento para hacer especulación y no como un derecho, que es lo que la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires indica, en su artículo 31, que dice que la vivienda es un derecho y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo, y que para hacerlo debe castigar o desincentivar la lógica de la especulación inmobiliaria, ¿no? Cuando eso no ocurre, porque no ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, y como no ocurre en muchas grandes ciudades del país, esto no empezó ni con el PRO, ni es exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires, cuando eso no ocurre, tenemos esto, es decir, cada vez más gente viviendo en situación precaria, cada vez más gente que no puede acceder a la vivienda, y unos pocos que hacen muy buenos negocios con digamos, la contracara de la violación del derecho de la mayoría, ¿no? Itaí, ¿la seguimos otro día? Por favor. Porque el tema es grande y estamos allí. Bueno, ya 7:02. Gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes.